hoy viene un tema súper importante a revisar, ¿no? Que es la ciberseguridad con Microsoft. A lo largo de esta sesión vamos a ver pues ecosistemas, vamos a hablar un poco de estrategias y sobre todo porque hoy Microsoft es una buena elección para la parte de ciberseguridad, ¿va? Y la idea es que podamos pues salir con un poco más de conocimiento y entendimiento de cómo aplicar diferentes parámetros de soluciones a nuestras organizaciones, ¿va? Para iniciar la conversación, pues me encantaría mencionarles que Compucat a lo largo de este año fiscal de Microsoft, Microsoft cierra año fiscal en este junio, ha conseguido y se está acercando cada vez más a diferentes designaciones. Las designaciones son el nuevo modelo de negocio de Microsoft para evaluar y avalar a un socio de negocios, donde no solamente implica el hecho de que nosotros pues comercialicemos un producto, ¿no? Que es normalmente lo que hacemos con ustedes, pero también implica cómo los ayudamos a adoptar ese producto y cómo nos capacitamos y certificamos para que darles una certeza a la hora de conversar con ustedes. Hoy Compucat tiene ya designaciones logradas justamente gracias a ustedes, que ustedes eligen también a nosotros como una posibilidad de negocio, ¿va? Y al mismo tiempo nos da la pauta para que estemos cada vez más preparados y entregarles más servicios. Ya lo mencionó Noemí, mi nombre es Alan Martínez. Actualmente coordino o soy coordinador de preventa y consultoría de servicios Microsoft en Compucat. O sea, básicamente, dentro del equipo que tengo el honor de coordinar y dirigir, me da la pauta para poder entregar cualquier tipo de servicios Microsoft, ¿no? Y justamente van alineados con las designaciones, ¿no? Podemos ayudarlos con temas de 365, podemos ayudarlos con temas de seguridad, temas de infraestructura en Azure, temas de inteligencia artificial en Azure, temas de desarrollo de aplicaciones o inteligencia de negocios. Vaya, es una amplia gama de servicios que justamente podemos otorgar. Ahí están mis datos, el que quiera y necesita alguna conversación puntual, con toda confianza. La idea es pues entender siempre sus requerimientos y si algo podemos hacer con lo que ya tenemos, excelente, y si no, pues también plantear escenarios de solución. Bien, entonces, vámonos de lleno. Y para esto, pues es súper importante mencionarlo, las organizaciones han sido transformadas. Hoy estamos en un ecosistema donde la pandemia desafortunadamente nos llevó de un punto A a un punto B. Muy bien. Y siempre me gusta poner el ejemplo de Compucat, ¿no? Antes veníamos todos los días a la oficina, ¿va? Pasábamos muchas horas en tráfico y bueno, también involucraba que pudiéramos tener un tiempo mucho más finito para poder ayudarlos, ¿no? Hoy, gracias a esta situación o esta desafortunada situación, eh, pues también nos transformamos y no solamente nosotros, sino todas las organizaciones. Muchas organizaciones que no se pudieron transformar durante su proceso en estos años que estuvieron muy complicados para todos, pues también quedaron ahí en el olvido, ¿no? Y los que se transformaron, pues salieron mucho más fortalecidos y eso es algo súper interesante, porque justamente dentro de todo este proceso se logró notar el liderazgo y las personas fueron la fuerza motriz de este progreso. Al final de cuentas, las personas son las que impulsan el éxito en las pequeñas y medianas empresas y también obviamente transforman al mundo y sobre todo también ayudan a las grandes empresas a lograr objetivos muy, muy tangibles, ¿va? Pero hoy la realidad es que los desafíos que tenemos como organización, como directores, gerentes, como gente de sistemas, pues van alineados primero con estos tres factores, ¿no? Uno de ellos, pues, es colaboración en tiempo real. Nos están pidiendo herramientas para comunicarnos, herramientas para ser más ágiles, soluciones para tener archivos, mejores equipos de cómputo que nos puedan llevar de un punto A a un punto B. Vaya, es amplia las solicitudes y necesidades, pero al mismo tiempo necesitamos seguridad, ¿no? Riesgo de ataques de phishing, malware, eh, colaboradores que utilizan soluciones gratuitas, seguramente lo hemos visto, ¿no? Más de un colaborador que utiliza de una marca, ¿no? Un Zoom gratuito, por ejemplo, ¿no? Y también colaboradores que acceden a datos personales de dispositivos, a datos corporativos de dispositivos personales. Esos son retos, son cosas que suceden y a veces no nos damos cuenta. Pero aparte de eso, nos están pidiendo que los costos
que las soluciones pues funcionen en conjunto, que ahorremos, ¿va? Y obviamente que sea mucho más sencillo o más simple de administrar, ¿va? Y de gestionar. Todo esto es pues, básicamente lo que hoy viven nuestros ecosistemas. Y es una combinación difícil de obtener, la verdad. Bien. Entonces, para esto llegamos al siguiente punto, que son las tendencias del mercado. Al final de cuentas, hoy hay un enfoque enorme en estrategias digitales, un enfoque gigantesco en poder construir estrategias digitales, que nuestro mercado se vaya al e-commerce, por ejemplo, ¿no? O hacer procesos de autorizaciones más rápidos, ¿va? Pero al mismo tiempo, la seguridad es lo más importante, ¿va? Y al mismo tiempo tenemos una necesidad amplia de estabilidad financiera, o sea, volvemos a hablar de los temas de costos. Entonces, ahí es donde llegamos al siguiente punto. Este señor que estamos viendo aquí es el CEO de Microsoft, ¿va? Y justamente hoy las soluciones de Microsoft te permiten hacer más con menos. Y eso es lo interesante. Microsoft actualmente es la nube más completa que puede existir. ¿Por qué? Porque no estamos hablando solamente de Office. Estamos hablando de herramientas de productividad. Estamos hablando de herramientas de seguridad. No estoy hablando de cómo fortalecer la seguridad de mi Office, ¿va? Ese es un punto importante, es un paso. Estoy hablando de cómo robustecer y crear una estrategia de seguridad en mi organización. Cómo poder mover infraestructura a un lugar más seguro, ¿va? Que me permita tener más flexibilidad, escalabilidad y con menos inversión. Cómo centralizar y automatizar procesos, RPA y demás, inteligencia artificial, tomar decisiones. Por eso es la nube más completa. Y muchas veces se tiene la gran fortuna de que se identifica de que viene a través de Office 365 y es correcto, ¿va? Sin embargo, hoy Microsoft es más que solamente hablar de Office 365, es hablar de una nube integral que nos permite llevar la organización a un lugar sin precedentes. Y ahí es donde entra cómo aprovechar la nube. Por ejemplo, ahí hay ciertos puntos importantes. El ahorro de costos lo podemos usar o ver desde un punto de vista de utilizar las aplicaciones de Microsoft. Y es muy normal. Muchas veces estoy seguro que deben tener nuestro colaborador favorito que le encanta la plataforma de videoconferencias de Webex o de Zoom, ¿no? Y nosotros tenemos Teams. Y tienen argumentos muy sólidos para usar Webex o Zoom, pero realmente si podemos entender todo lo que necesitamos, pudiéramos cubrir las necesidades con Zoom, o pudiéramos cubrir las necesidades con Teams, o pudiéramos cubrir las necesidades con Webex, pero con Microsoft ya lo tienen, ¿va? Ya tienen esa solución. Nada más es explotarlo. Ahora, un siguiente punto, aumentemos la confianza en la seguridad. Es bien importante que nuestra estrategia también vaya alineado con esto. ¿Por qué? Porque hemos tenido muchísimos casos de organizaciones que son suplantadas, que pierden dinero, que ellos mismos depositan, ¿va? Que les hacen fraude a sus clientes a través de sus nombres, ¿va? Y eso es algo sumamente delicado, porque perdemos reputación, ¿bien? Y al mismo tiempo tenemos que mejorar la productividad. Entonces, todo esto es un conjunto bien interesante. Cuando aprovechamos el poder de la nube de Microsoft, podemos obtener todo esto en un solo paquete, ¿va? En una forma muy simple de optimizar. Y ahora, para esto les voy a dar un ejemplo de cómo se comporta un ataque. Y ahí es un tema bien interesante. Esta ilustración, pues muestra cómo se puede estar llevando un ataque. Un contrincante en este momento tiene diferentes puntos de entrada. Anteriormente también se decía, a ver, pues yo estoy en mi oficina, tengo un firewall, ¿va? Tengo un antivirus en mi equipo de cómputo y ya me siento feliz. ¿Correcto? Está perfecto. Esa estrategia no ha pasado de moda, sigue vigente, sigue funcionando, pero hoy tenemos que extender nuestra protección a otras ubicaciones donde justamente nos permitan a nosotros llegar a una protección integral. ¿A qué me refiero? Hoy, muy sencillo, muy fácil, puedo darle el dispositivo a un nuevo colaborador, él puede iniciar sesión con su cuenta sin importar dónde esté, ¿va? Y eso lo puedo replicar en dispositivos de la oficina, personales, a los celulares, ¿va? O inclusive puede irse, no sé, a un centro de negocios, de un hotel, en un viaje vacacional y hacerlo, ¿va? Y ahí, en esos lugares, no hay nuestro firewall, no está nuestro firewall y no está nuestro antivirus. Entonces, hoy la capacidad de ataque es enorme, ¿va? Los puntos donde puede entrar un contrincante es enorme. Entonces, si vemos, de primera instancia, cuando entra un ataque, por ejemplo, por email, y nos quieren insertar a lo mejor un adjunto, un archivo adjunto,
Ahí es donde entran las soluciones de Microsoft Defender para Office 365. Si el ataque se traslada hacia un equipo de cómputo de manera local, ahí es donde entra, por ejemplo, las soluciones de Microsoft Defender para endpoints, ¿no? Que se viene siendo el antivirus o el endpoint protection de Microsoft, ¿verdad? Si después el ataque está buscando obtener identidad de los usuarios, ahí entra Microsoft Defender para identidad, ¿verdad? Ya estamos en este lado, ¿correcto? Y si después nosotros, es identidad, perdón, queremos detectar anomalías o movimientos laterales o cómo está queriendo extraer información, pues ahí entra la parte de Microsoft Defender for Cloud Apps o Cloud Security. Esto es el ecosistema. No solamente se trata de proteger el correo, que es acá, o proteger el dispositivo, que es acá, sino también hay otros factores importantes que entran dentro del descubrimiento. Muy bien. Y aquí lo estoy hablando de una forma muy general. Pues realmente, si yo me voy al grado de detalle, pues el dispositivo lo puedo proteger con USBs, bloqueando USBs, desde el navegador web para que no puedan abrir o tener acceso a URLs no autorizadas. Vaya, la gestión y el control en estos dispositivos. Cuando hablamos de la seguridad, normalmente y por lo regular, una organización necesita lo que está del lado izquierdo. Un email protection, herramientas para buscar y descubrir información, auditorías, un endpoint protection and response, un administrador de cumplimiento, recursos para proteger información, recursos para generar, detectar intrusiones, detección, investigación, no solamente hablando del endpoint, sino de servidores o redes, ¿no? Recursos para administrar identidad y acceso, un broker de seguridad para conectar todo, inclusive medir el riesgo interno, que es uno de los factores más importantes que hoy existen. Cuando hablamos de esto, ustedes le pueden poner marcas, o sea, inclusive aquí ustedes dicen, a ver, el email protection es de tal marca, el endpoint protection and response es de tal marca, ¿no? El de protección de información es de tal marca. Todo esto está marcando la pauta, pero lo que está haciendo al final de cuentas es ayudarnos a aumentar el costo y la complejidad, ¿no? Aquí están estos dos puntos, costo y complejidad. ¿Ah? Si yo me volteo a ver las soluciones de Microsoft Security, acá, yo obtengo lo mismo, pero con menor costo y menor complejidad, porque todo lo administramos de una forma centralizada y las herramientas coexisten entre sí. Muy bien. Y eso es un tema sumamente relevante, esa integración. Los que ya han administrado y están administrando componentes de seguridad entenderán lo complejo que es vivir entre soluciones. Para los que son gerentes o directores entenderán lo complejo, o financieros inclusive, que es pagar una póliza o un contrato de soporte con una marca, con otra marca y con otra marca. ¿Va? Al final de cuentas, lo que queremos es poder ayudar a las organizaciones a hacer más con menos. Y ahí es donde cae el siguiente punto, que es cómo interpretamos la protección. Y para eso hay un modelo, es un modelo de nicho, del nicho de ciberseguridad, que es el modelo Zero Trust, ¿no? Zero Trust. El modelo Zero Trust o confianza cero, básicamente tiene tres premisas súper importantes. Verifica explícitamente. Verifiquemos que somos nosotros, de dónde estamos iniciando sesión, desde dónde, con qué dispositivo, qué país, qué dirección IP, ¿va? A qué aplicaciones. Hay que verificar. Después de que hagamos esta verificación, pues tenemos que aplicar el acceso, pero con los privilegios mínimos. En muchas ocasiones pasa, para facilitarnos la existencia, es muy bueno tener dos administradores globales o administradores en la estructura, una redundancia táctica. Pero también es importante decir que las personas que tienen ciertos roles y ciertos privilegios tengan esos roles y esos privilegios. Por ejemplo, si yo dentro de mis funciones de soporte tengo que cambiar contraseñas, entonces yo me asigno ese rol y ese privilegio para cambiar contraseñas. ¿Va? No necesito más, yo necesito ser un administrador global, solamente cambiar contraseñas. ¿Va? Eso es un punto bien importante. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones me atacan a mí, yo no soy un administrador, soy una persona de finanzas, pero de mí se mueven a un administrador, un movimiento lateral, y ahí es donde toman posesión. Y después de estas dos premisas, tenemos que asumir que siempre existirán otras posibles brechas. Y esto lo que significa es monitoreen, hagan un monitoreo de sus herramientas, de sus logs, de sus inicios, de su información. Hay que procesarla. Las herramientas son mucho más hábiles cuando procesamos la información y la entendemos. ¿Va? Si queremos llegar al punto de proteger a la organización, la tendríamos que estar viendo hoy de este modo.
¿va? Este es el modo más idóneo de poderlo revisar. Y vuelvo a lo mismo, no es un modo de Microsoft, es un modo del nicho del mercado. Si nos vamos con otra marca de seguridad, seguramente tendremos este mismo panorama, que es el que están tomando todos los fabricantes, ¿va? Y el modelo es por capas. La capa más expuesta es la de identidad, ¿va? Si nosotros administramos identidad, podemos mitigar los principales ataques que existen. ¿Cuáles son estos? Los de suplantación de identidad o los phishing, ¿no? El famoso phishing, ¿va? Después está el endpoint, las aplicaciones, las redes, la infraestructura y los datos. En esta conversación no voy a entrar tan a detalle de la parte de redes e infraestructura, ¿va? Después lo dejamos en una conversación aparte porque tendría que meterme mucho a tema de mover la infraestructura a la nube. Y esa es una conversación que con todo gusto la pudiéramos tener. Pero hablemos primero de identidad. ¿Cuál es el gestor de identidad de Microsoft actualmente? ¿Cuál es la solución? De hecho, Microsoft tiene una suite para administrar la identidad. Se llama Microsoft Entra. Si ya han entrado a Azure Active Directory dentro de sus consolas, ya arriba dice Microsoft Entra. Pero al final de cuentas sigue siendo parte de esos servicios de Azure Active Directory. Y tenemos que proteger la información de forma remota, ¿verdad? Pero aquí el punto más importante que tenemos que entender es las credenciales de usuarios corren riesgo constante. Y aquí lo dicen los datos. La mayor cantidad de brechas de seguridad se trata de contraseñas. Porque sí, yo uso una contraseña compleja, obviamente es más difícil de poder obtener, de poder robar, ¿va? Pero realmente la realidad de las cosas es que una contraseña siempre va a ser robable, siempre va a ser fácil de suplantar, entre comillas, ¿no? Inclusive en GitHub, este foro de Microsoft, está en internet para desarrolladores, para otros tipos de temas. Si ustedes buscan, hay una biblioteca donde están publicadas las 10 millones de contraseñas más comunes del mundo. Yo puedo tomar ese archivito, llevármelo a una herramienta y mandar un ataque de fuerza bruta, por ejemplo, y a lo mejor coincide con alguna de las contraseñas de nuestros colaboradores. Es muy importante esto, porque al final de todo la identidad es el centro de la información y lo veremos más a detalle. Con la identidad yo entro a la nube, yo tengo contacto con clientes y socios, yo entro a mis ambientes locales, yo tengo contacto con mis personas, con la gente, inclusive con el IoT actualmente. Y justamente Microsoft Azure Active Directory nos da la posibilidad de conectar con la fuerza de trabajo, cualquier aplicación. O sea, yo puedo integrar aplicaciones que no solamente son de Microsoft, ¿no? Yo puedo integrar aplicaciones SaaS, legacy locales, ahorita lo veremos un poquito más, y hacer este famosísimo concepto de single sign-on. Y si yo, aparte del single sign-on, que en esencia el single sign-on, si yo me pongo a analizarlo, oye, me roban mi contraseña de un usuario y tienen acceso a los demás servicios, sí, claro, ¿va? En esencia sí, ¿va? Pero si yo tengo una gestión de identidad, del inicio de sesión permitidos o no permitidos, de qué países pueden loguearse, todo esto se mitiga. ¿Muy bien? Entonces, eso es un primer punto. Les recomiendo que prueben los ambientes de single sign-on. Les favorece mucho, les simplifica la existencia de los usuarios, pero no lo hagamos solo, sino es que hagámoslo utilizando o habilitando un multifactor de autenticación. Hay muchos métodos, de hecho, los que tienen Office 365 y algunas otras plataformas igual SaaS, pues lo podrán ver, ya están ahí de forma gratuita incluida estos componentes de multifactor de autenticación. Ahí están, ¿va? Por ejemplo, si tenemos Windows 10, de las versiones Home, existe Windows Hello. Pero si yo conecto, por ejemplo, Windows Hello y mi Azure Active Directory en una versión premium, puedo utilizar las biométricos, o sea, el reconocimiento facial, huellas dactilares, ¿va? Entre otros tantos biométricos que tienen los dispositivos para iniciar sesión. Y esto es Windows Hello for Business. Puedo utilizar los métodos clásicos, que son el SMS o la llamada, ¿no? Estos de acá. O puedes crear una aplicación y utilizar un push notification. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo no le doy acceso a mis usuarios a un dispositivo y pues no quieren poner ni la aplicación ni su número telefónico? Bueno, pues tengo dos sabores. Les denego el acceso fuera de los parámetros de la organización, que no siempre es lo más adecuado, o inclusive puedo irme a un factor mucho más simple, como una llave FIDO2 o un token, ¿va? Que me permiten darles métodos físicos para iniciar sesión a autenticar. Entonces, el multifactor de autenticación siempre va a ser con esta línea. Y justamente, como se les mencionaba, cuando yo hago esto, pues se me es muy simple porque ya tengo un single sign-on
si ya tengo un multifactor, integrar aplicaciones. Y aquí puedo integrar aplicaciones preintegradas, perdón, como Dynamics, Salesforce, Adobe, Autodesk, sistemas de Cisco, vaya, o sea, hay muchos componentes. Podemos dar autenticación a sistemas alojados en otras nubes como AWS, Oracle, Google, ¿va? Inclusive podemos conectar aplicaciones locales legadas como SAP o componentes de Oracle. De hecho, ya están integradas, perdón, otra vez, un poco más de 2,000 aplicaciones, 3,000 aplicaciones, se actualiza muy rápido, que si hoy tengo esas aplicaciones, ya las puedo hacer un single sign-on con mi nube. Entonces, vuelvo al mismo, ¿qué gano? Bueno, primero, el inicio de sesión es unificado, yo puedo publicar esas aplicaciones en un portal que se llama My Apps de Microsoft y al mismo tiempo obtengo acceso a un componente de seguridad avanzada porque le estoy dando multifactor de autenticación, pero le puedo dar multifactor de autenticación con otro tipo de recursos. Todos estos recursos, al final de cuentas, se interpretan como un contexto. El contexto del usuario simplemente es la situación actual, ¿no? Yo estoy en esta situación, ¿qué va a aplicar? Yo estoy en un usuario 2, está en otra situación, ¿qué va a aplicar? Porque justamente Microsoft tiene la capacidad de analizar todos estos contextos a través de condiciones. Entonces, del lado izquierdo yo tengo todas las condiciones que son de dónde estoy iniciando sesión, sistemas operativos, geolocalización, redes corporativas, aplicaciones, vaya, aplicaciones en el navegador o aplicaciones en el cliente. Toda esta información es procesada dentro de un ecosistema y un motor de aprendizaje constante y al final del lado derecho yo puedo aplicar los controles. Que son, le permito el acceso, le bloqueo el acceso, le limito el acceso, le requiero multifactor de autenticación, le forzo a que restablezca la contraseña o inclusive bloqueo la autenticación. Muy bien. Todo esto es el segmento de identidad, que es la primera capa. Bien. Como segunda capa, nosotros podemos interpretar el endpoint, que es uno de los segundos puntos más expuestos. Y el endpoint, aquí entra una suite bien importante, que es la parte de Defender. Para empezar, de las cosas más expuestas que podemos tener es el correo electrónico. Entonces, tenemos que habilitar componentes de protección para phishing y malware. ¿Va? Y en este segmento ahí está justamente esta herramienta que la veremos con más detalle. Esta herramienta es Defender para Office 365. Los que tenemos Microsoft 365 u Office 365 en sus diferentes versiones, pudiéramos aplicar a estos segmentos. Ojo, no en todos viene incluido. Tenemos que entender para poder llegar a ese escenario. Pero es muy simple de aplicar y nos da muchísima protección. Entonces, en este punto, el cibercriminal o el contrincante tiene diferentes vistas, ¿no? Puede hacer pruebas en infraestructura, puede hacer pruebas a los dominios, puede calcular las IPs, puede poner variantes de malware, URLs, ciertos accesorios, ingeniería social, comprometer cuentas, herramientas de script, rutas de extracción de información, o sea, vaya, tiene opciones para elegir, ¿va? O sea, está amplio el campo. Bien. Y ahí es donde entra Defender. Como tal, Defender nos va a dar este tipo de parámetros de comportamiento. Y aquí explica cómo se alcanza a interpretar un ataque. ¿Va? Y vamos a irlo viendo. De primer punto, pues ya tengo el impacto que se muestra en los clics. O sea, cómo llegó a la consola y se le dio clic. Muy bien. ¿Por qué? Porque eso es un punto bien importante y es importante saberlo y admitirlo. Ninguna herramienta de seguridad es perfecta. Hay herramientas que detectan algún tipo de variantes y hay otras que no. Esto va cambiando y va alineándose, recuerdo, al análisis o al procesamiento de datos. Inclusive, el Defender de CompuCat puede ser muy diferente al Defender que tengan ustedes. ¿Por qué? Porque los comportamientos de CompuCat son diferentes y al mismo tiempo nosotros alimentamos nuestro Defender, estamos en constante monitoreo. Si no lo hacemos de su lado, lo podemos hacer y empezar a hacer y esto les va a dar más capacidad de diagnóstico. Entonces, eso es importante. Aquí se ve un ataque que sí llegó y le dieron un clic los usuarios, ¿va? Dos usuarios. Entonces, como siguiente punto, ahí podemos entenderlo. Si observamos en la parte de arriba, acá, de este lado, se fueron la mayoría de los ataques a cuarentena. ¿Por qué? Porque acá de este lado podemos ver la parte de infraestructura. Ahorita lo vamos a detallar. Y estos dos llegaron al inbox, ¿no? Que son los que justamente podemos ver de este lado. ¿Va? Acá podemos observar cuáles son los usuarios que le dieron clic a la URL. Muy
Muy bien. Las configuraciones o los problemas que pudieron existir en los filtros, porque también es importante. La capa de filtros, hay reglas de flujo de correo en Microsoft, por ejemplo, que evitan que un correo pueda pasar por Defender. Entonces, si hay un filtro, pues, la regla de flujo de correo puede mandar sobre Defender. Eso simplemente es un tema de configuración. Yo puedo decirle, a ver, que a este correo que yo estoy 100% seguro, no le pase ningún filtro que llegue directo. ¿Lo puedo hacer? Claro. Muy bien. Ahí vemos como la administración de la acción, ¿va? Y bueno, pues las configuraciones o los problemas de configuración y explorar y corregir, ¿no? ¿Cómo podemos tener más detalle? Al final de cuentas, un ataque no tiene que ser necesariamente solo un ataque aislado, también puede ser una campaña. Y ojo, hay que entenderlo de ese modo. Muy bien. Después está Defender for Endpoint, que Defender for Endpoint, de este punto, nosotros estamos evaluando la parte de una Endpoint Protection. Recuerden que el Endpoint Protection es la evolución del antivirus. Antes el antivirus consistía en una herramienta con una base de datos con alguna cantidad de amenazas, y si el ataque llegaba y cotejaba con esas amenazas, pues el match simplemente lo bloqueaba, lo permitía. Hoy, nuestro ecosistema necesita una administración de vulnerabilidades y amenazas, una herramienta que nos permita reducir la superficie de ataques. Por ejemplo, una actualización de un sistema operativo que falte o una actualización de un navegador que falte es un claro punto de exposición, ¿verdad? Entonces, esta herramienta nos dice que ese está desactualizado, que ese componente está desactualizado y que si corremos la actualización, vamos a poderlo corregir, ¿verdad? Protección de siguiente generación que permite evaluar ataques día cero. Lo más básico de un endpoint protection, que es un endpoint detection and response, o sea, tiene que estar en ese punto importante. Un punto de autorremediación, investigación, y es muy importante siempre tener el aval, pues no solamente de un partner, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros les ayudamos a filtrar principalmente las amenazas, pero si tenemos que o necesitamos una asesoría mayor de personas que solo se dedican a ciberseguridad, aparte de que nosotros también hay personas del equipo que solo se dedican a ciberseguridad, entonces Microsoft tiene justamente los expertos, ¿va? Algunas de las vistas que tenemos por aquí, por ejemplo, cuando hablamos de la parte de vulnerabilidades y detección, cuando hablamos de la parte de detección a response, ¿va? Cuando hablamos de cómo bloquea o cómo se despliega una amenaza y lo permite entender, y cuando hablamos de cómo bloquea una amenaza de una forma sofisticada. ¿Bien? Y esto nos lleva al siguiente punto, que es la parte de Intune. Bien, ahí yo estoy desplegando, reitero, ya tengo una protección para el correo electrónico del endpoint, donde llegue, no importa si mi endpoint es personal, corporativo, va a ser analizado en mi correo. Después, si el ataque permite o entra, pues como el motor ahora del ambiente local lo protege, ¿va? Y ahora viene el punto de Intune, que viene siendo cómo administro, porque también si yo le doy carta abierta a mi colaborador, que pues obviamente no es experto en ciberseguridad, es experto en finanzas, en contabilidad, en ventas, en productos, vaya, pero no en ciberseguridad, entonces, pues obviamente podrá hacer y deshacer. Y ahí es donde entra Intune, que permite proteger y administrar el dispositivo. Hoy el ambiente y la estrategia de tener un MDM y un MAM dentro de mi ecosistema es fundamental para las organizaciones, ¿va? Entonces, para iniciar, pues tendremos que buscar, obviamente, unificar nuestra administración, ¿va? Tanto de dispositivos como de aplicaciones. Del lado izquierdo, pues vemos todas las capacidades de administración que tiene, ¿no? Ahí vemos Android, Windows, iOS, Mac OS, Linux, ambientes de Bring Your Own Device, que básicamente es un dispositivo personal que entra a trabajar, escritorios virtuales, ¿va? Y del lado derecho vemos las capacidades. Por ejemplo, esta opción, lado izquierdo, aquí que estoy señalando, viene siendo un dispositivo totalmente administrado. ¿Se observan? Digo, ahí en la imagen se alcanza a ver pues el candadito que está cubriendo todo. Mientras que en este segundo caso, yo solamente veo cubiertas ciertas aplicaciones. Esta de acá y esta de acá. El dispositivo no. Esto de acá es MDM y esto de acá viene siendo MAM. Por un lado, la administración de dispositivos y por otro lado, la administración de aplicaciones. Intune permite estos recursos. Y estos recursos se controlan a través de esta consola que se llama Endpoint Manager, que inclusive permite la coadministración. La coadministración puede ser, pues desde que yo tengo un directorio activo local que replico a la nube y justamente construyo un Hybrid Azure Active Directory, o puede ser desde que yo tengo un Configuration Manager
administrado de forma local, que viene siendo el equivalente a Intune, y aparte tengo Intune, porque el Configuration Manager, si lo observamos, solamente cubre Windows, Linux y Mac en ambientes locales, ¿va? Pero hoy nuestro ecosistema es Windows, Linux y Mac más Android, Windows 10, Apple, vaya, diferentes ecosistemas. Por eso es un punto importante. Gustos más, gustos menos, a algunos les gusta la administración local, a mí particularmente pues soy muy pro nube, obviamente, ¿verdad? Pero la realidad es que si yo me voy a esta opción, la administración es excelentísima al mismo nivel que la administración de Configuration Manager, pero elimino los recursos y las necesidades de infraestructura del Configuration Manager, ¿va? Ese simplemente es el comentario. Si lo vemos con más detalles, justamente el MDM, pues, digo, no lo especifiqué porque venía esta diapositiva, pero está el Mobile Device Management, ¿va? Y el MDM es Mobile Application Management, ¿no? Y ahí vemos dónde entran cada uno de estos. Y es bien interesante porque la administración puede ser total, ¿va? Por ejemplo, para llegar a un ambiente totalmente administrado en Android y en iOS, tendremos que restaurar el dispositivo fábrica, ¿no? Si ya se está en uso, formatearlo, pero no siempre es necesario llegar a ese punto. Hay lugares donde sí es necesario llegar a ese punto. Si yo quiero, por ejemplo, tener el control total de qué aplicaciones tiene el dispositivo, ese es el ideal, ¿no? Se apalanca de diferentes recursos. Por un lado, del lado de Android, registramos una cuenta corporativa de Gmail, ¿tá? Y por otro lado, en el lado de iOS, registramos o hacemos un registro y obtenemos una cuenta de Apple Business Manager. Muy bien. Pero si yo no quiero formatear dispositivos, pues también tengo la opción de solo proteger la aplicación en un ecosistema de dispositivo personal. Y como un extra y como un plus, pues aquí tenemos una gran herramienta que muchas veces no la usamos o la usamos a medias, pero hoy el OneDrive es un gran punto de recuperación para un ataque de ransomware, ¿va? Gran punto de recuperación. Quiero que lo tengamos muy claro. En OneDrive existe este componente que permite la restauración a un punto seguro. Ojo, bien importante, esto tiene que suceder antes. O sea, si yo uso mi OneDrive de forma recurrente, que yo sí lo hago, por ejemplo, y de repente cae un ransomware, bueno, voy a tener un pico que lo puedo ver acá. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Ya se me encriptaron mis archivos. Yo puedo decirle restaurar a un día anterior y aquí observo cómo regresan. Pero ojo, porque yo sí estuve en mis archivos respaldados. Si yo tengo mi ransomware ya dentro de mi arquitectura de la organización y después lo quiero cargar a la nube, no lo va a corregir para que lo tengamos en consideración. No va a cambiar este parámetro, ¿va? Ya está encriptado, no lo va a modificar, simplemente lo tendremos que aterrizar de una forma segura. Y este es el segmento de aplicación, de endpoint, perdón, discúlpenme. ¿Va? Si observan, el endpoint es de las cosas que más necesidades tiene de protección. Y no lo es todo, ¿va? Es un poquito de esto. Porque aquí también, por ejemplo, hay que meter controles a URLs o a navegadores. Vaya, es amplio. Pero dentro del endpoint, que es la tercera capa, están las aplicaciones. Entonces necesitamos un control de aplicaciones. Y aquí es donde entra un concepto súper importante que es el famosísimo Shadow IT. El Shadow IT viene siendo un recurso que permite que nosotros tengamos la detección de todas aquellas aplicaciones del dispositivo. Inclusive, si yo tengo mi dispositivo y desde allí se conectan personas a cuentas Gmail o a Google, por ejemplo, pero puede ser cualquier otra aplicación, va a detectar esa aplicación y yo la puedo controlar a través de esta vista. Por ejemplo, aquí estamos viendo la vista de Microsoft Defender for Cloud Apps, que es justamente Cloud App Security, y aquí estamos viendo el discovery de apps, ¿no? El descubrimiento de apps. Y observemos cómo las va clasificando. Aquí está un score de seguridad y de este lado yo puedo hacer bloqueos de esas apps. Ojo, esos son en ecosistemas empresariales administrados, ¿no? Pues yo no voy a poder bloquear esas apps en un dispositivo personal. Ese monitoreo tiene que llegar aquí, ¿va? Inclusive también, por ejemplo, yo puedo hacer que la aplicación de la empresa se monitoree en un dispositivo no empresarial. Eso es un tema bien importante. Que al final, en combinación con las otras herramientas, nos llevan a justamente al usuario, el dispositivo, el nivel de riesgo, los servidores de seguridad y cómo logramos ingresar a la plataforma, ¿no? Ahí está, todos los componentes, ¿no? Inclusive aquí lo podemos observar, el rol del usuario, de este lado tenemos el contexto del usuario, ¿no? El riesgo que implica, que aquí, por ejemplo, resalta mucho que no está administrado el dispositivo, los servidores, y acá al final le cuento una toma de decisiones. ¿Permito
o lo niego el acceso. ¿Va? Entonces, esta es la parte de aplicaciones. Y al final de cuentas, lo que queremos llegar a proteger es este dato. ¿Va? Y ahí es donde entra la parte de Microsoft Information Protection. También en esta parte Microsoft tiene algo que se llama Purview, que es toda la parte del compliance. Muchos de nosotros lo sabemos. En México, el tema de compliance, pues la verdad es que se encuentra en una etapa muy verde. No estamos a un nivel todavía de exigencia, pero hay otros países como nuestros vecinos del norte o inclusive Brasil, que las leyes de cumplimiento de información son importantes, ¿no? Sin esto, entran muchos recursos o muchos componentes o temas legales. Entonces, con esto podemos llegar a protegerlo. Y aquí nos permite proteger nuestros datos donde quiera que vivan, clasificarlos. Y esta clasificación va ligada a las aplicaciones de Microsoft. Por ejemplo, aquí estamos viendo un ecosistema de Mac, ¿no? Como hay una marca de agua ahí con unas etiquetas, que esto puede clasificación, puede ser de forma automática o puede ser de forma manual, ¿no? Yo le puedo decir a través del dato que lo clasifique de uno de estos modos. Esto puede vivir también en ecosistemas de dispositivos móviles o en el portal web, a la hora de que yo envío un correo electrónico y obviamente en los dispositivos de Microsoft de manera local. Entonces, si observamos, esto es el dato al final de cuentas, ¿no? Y es una parte superficial. El dato puede ser de lo más complejo en proteger porque en muchas ocasiones no tenemos identificado cuáles son nuestros datos confidenciales. Si ustedes tienen identificado cuáles son sus datos confidenciales, ya tenemos el 90% del trabajo hecho. ¿Por qué? Porque es bien simple. La protección a través de la identificación es más sencilla. O sea, yo despliego una política con base en cierto dato. ¿Va? En vez de decir, ok, primero vamos a determinar cuáles son los datos confidenciales y ahora sí aplico la política. Por eso es justamente lo más complejo. Muy bien. Estas son 4 capas del modelo Zero Trust. Reitero, nos faltan 2, pero para esas 2 tendríamos que hablar mucho de infraestructura nube, que en algún momento, no muy lejano, lo haremos. O sea, ya pronto vamos a liberar unos temas para allá, para que los puedan ir evaluando. Y obviamente, la mayoría de los casos aplica para tecnología nube. Ah, perdón. Ahora, ¿por qué elegí a Microsoft como un socio de negocio en la parte de seguridad? Bueno, para empezar, hoy Microsoft es líder en varias categorías de las diferentes entidades evaluadoras que estamos viendo aquí. El temático de Gartner, Forrester, IDC, ¿verdad? Donde justamente nos dice que es de los líderes y los que más están aportando. De primera instancia, una de las series de negocios de Microsoft actualmente es la parte de seguridad. No es como tal ya nada on-premise, ¿no? O sea, Microsoft quiere ver todo lo de Modern Work, quiere ver toda la parte de aplicaciones, quiere ver toda la parte de inteligencia artificial, de infraestructura y seguridad. Hoy es un enfoque de seguridad, hoy es un proveedor de seguridad, pero no solamente de seguridad, ¿no? También involucra otras cosas. Muy bien. Y por ejemplo, si nos vamos a un tema de nicho muy importante, esto, hoy, por ejemplo, en la parte de email, pues Microsoft es de las principales, ¿no? Es de los líderes. De hecho, este se acaba de actualizar de este lado, ¿no? En la parte de email. Ya está, también hay otras marcas importantes en la parte superior, pero sigue siendo de los pioneros. Por ejemplo, en la parte del endpoint, que es de lo que tenemos del lado derecho, pues también ahí podemos observar, pues que sigue siendo de los líderes, ¿no? Ahí está, por ejemplo, Microsoft, CrowdStrike, SentinelOne, Sophos, vaya, herramientas que obviamente se dedican solamente a la ciberseguridad. Y reitero, ¿por qué? Porque uno de los focos de negocio de Microsoft es la parte de ciberseguridad, ¿no? Entonces, hoy, con estos argumentos, justamente puedo compartirles y comentarles que la solución de Microsoft, las soluciones de Microsoft para la parte de ciberseguridad son o están al nivel de cualquier otro fabricante y al mismo tiempo están súper enfocadas y nos dan la posibilidad de escalar, ¿no? Si yo tengo Microsoft 365 en alguna versión, o Azure, infraestructura en Azure, o Dynamics, por ejemplo, yo puedo escalar de una forma muy simple. Muy bien. La forma más fácil es 365. ¿Por qué? Porque si existen hoy suites que ya incluyen la seguridad, ¿no? Que ya lo tienen embebido. Sin embargo, si yo no tengo las suites y no me interesa mover mi correo electrónico, de todos modos tengo capacidades que puedo proteger sin tener implementada la suite de productividad, ¿no? Y eso es un punto bien importante que lo tenemos que considerar, ¿va? Eh, bueno, equipo, básicamente esa era la presentación que tengo o tenía el día de hoy para ustedes. No sé si tengamos alguna pregunta, no he visto si tenemos por aquí más.
Preguntas, no me... Gracias, Alan. Sí han estado poniendo sobre el chat preguntas, ahí el equipo nos está apoyando a responderlas. Igual si alguien tuviera algún requerimiento, alguna consulta o alguna duda extra, por favor háganoslo saber. Y pues bueno, vamos a dar un espacio a una sesión de preguntas, como bien lo dices. Igual por si alguien más quisiera agregarlo al chat, estamos al pendiente. Y también recordarles que esta sesión está siendo grabada y se las enviaré junto con la presentación por si tuvieran algo que retomar más adelante, pues lo tengan al alcance de su mano. Y pues Daniel García nos comenta dónde podríamos adquirir cursos con certificaciones. Daniel, nosotros tenemos algunos contactos que pudiéramos pasarte si nos contactas por aparte. Nada más que bien importante mencionarlos, ¿no? El curso, pues no incluye la certificación, o sea, el curso es para aprendizaje, básicamente, ¿no? Para la certificación necesitas pues presentar un examen que tiene un costo extra. Normalmente en México van por ahí de los $80. Si lo pruebas, pues ahí lo obtienes el logo. Si no lo apruebas, pues bueno, hay que volver a hacer el intento, ¿no? Con otros $80. Entonces, si quieres algún curso en específico con un valor curricular o acorde a la marca, pues escríbenos y te pasamos los contactos para que los busques. Nosotros no los damos de manera muy honesta, ¿no? Y tenemos al principio del chat una pregunta de Ricardo Gutiérrez. ¿A partir de qué nivel de licenciamiento pueden aprovechar esas funcionalidades? Muy buena pregunta, Ricardo. Bueno, como muchos conocerán, y estoy seguro de que no son, nadie es ajeno, Microsoft tiene dos segmentos, ¿no? El segmento empresa y el segmento enterprise, ¿no? Que son las C1, C3 y E5, ¿va? En el segmento empresa tienen una licencia que se llama Microsoft 365 Business Premium, que es la que está arriba del estándar, que básicamente otorga lo que trae el estándar más la parte de seguridad. ¿Va? Muy bien. Y en el segmento Enterprise está mucho más dividido porque tenemos Office 365 E1, Office 365 E3 y Office 365 E5, pero estos traen componentes de almacenamiento más avanzado y algunas capacidades de seguridad. Del lado contrario está Microsoft 365 E3 y Microsoft 365 E5 que traen toda la capacidad de seguridad. Si me permiten a todos los asistentes de este evento, les puedo mandar un comparativo que tenemos ahí en PDF, sumamente detallado, sobre todo el segmento Enterprise, para que lo puedan ver con lujo de detalle. Y bueno, también ahí se puede contratar por individual, o sea, standalone, o podemos contratar a través de algunas suites como complementos. Hay una suite que se llama Enterprise Mobility Plus Security E3 o E5, ¿va? Que también te da sus componentes de seguridad. Algunas combinaciones interesantes. Ok, Alan, también sobre el chat nos comenta Ricardo sobre esa misma pregunta del licenciamiento. Pregunta, pero en educación. En educación es lo mismo, Ricardo, nada más que son A3 y A5. Igual esa información te la puedo compartir. Súper bien, Alan, muchísimas gracias. Igual les voy a lanzar un sondeo para ver si alguien de ustedes tuviera algún requerimiento, alguna consulta que podamos revisar uno a uno, pues aquí pudieran apoyarme nada más a responderlo y así buscarlos y de manera puntual agendar alguna llamada Si quieren o una algunas. demostración de cómo funciona esto, perdóname que te interrumpa, una demostración, una prueba de concepto directamente en sus ambientes productivos, alguna evaluación, o simplemente si tienen dudas de licenciamiento o contactos de cursos, con todo gusto ahí lo pueden contestar y los buscamos. No están comprometidos a nada de una venta, nada por el estilo. Lo que queremos es justamente que puedan evaluar estas soluciones dentro de su estrategia y si les hace sentido, pues bienvenido. Y si no, aquí seguiremos pendientes de lo que necesiten, ¿va? Y también un punto bien importante que me gustaría darles como recomendación. Hay que buscar el tipo de licenciamiento que diga Microsoft 365, E3 o E5 o Microsoft 365 Business Premium, porque hubieron cambios de nombre. Entonces, muchos tenemos Office 365 E3 u Office 365 E5 que no tienen las mismas capacidades que la Microsoft 365 E3 o Microsoft 365 E5, ¿va? Para que lo tengan en consideración. ¿Correcto? Igual,
les mandamos el comparativo, les decía, ahí lo tengo ahí guardadito, se los comparto y ya lo podrán ver con lujo de detalle, ¿no? Está algo grandecito, pero es muy entendible. Muy bien, Alan, pues no veo más preguntas sobre el chat. No sé si quisieras agregar algo más a esta sesión o damos por concluida. De mi parte sería todo. Me parece, Noemí, que este es el último webinar de este semestre, ¿verdad? Y ¿Correcto? muy bien, nada más ahora sí esperemos las próximas invitaciones, ¿no? Vamos a volver a invitarlos a los siguientes eventos y siguientes seminarios virtuales, presenciales y demás que puedan existir para que estén atentos y obviamente pues siempre podamos estar en contacto. Y bueno, nuevamente voy a poner nada más mis datos. Eh, si necesitan algo, pues con toda confianza, por favor, ahí están mis datos para que los puedan revisar. Súper bien, Alan. Pues muchísimas gracias a todos por asistir a este webinar. ¿Por qué elegir la seguridad de Microsoft a cualquier otra plataforma? Ya estamos en contacto. Cualquier cosa, cualquier consulta, alguna duda, por favor, a los datos de mi compañero. Estaremos al pendiente de cualquier duda que tengan para asistirlo de manera puntual. Y pues bueno, esta sesión se las estaré enviando junto con la presentación para que pudieran tenerlo más adelante y retomar algo si tuvieran alguna duda. Y pues listo, concluimos con esta sesión. Muchísimas gracias por su asistencia. Buen día a todos y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias a todos, cuídense mucho.